La gráfica está bien, ¿no? Ahí no tiene problema. Cuando hemos planteado de acá a acá, tampoco hay problema. ¿Ya? ¿Cuál es el tema acá que tienen que tener bien claro? Esto. Esto para ustedes es la parte clave. Donde n es el número de variables. Y recuerden, cuando he pasado de variables, he cambiado de la forma canónica a un sistema de ecuaciones lineales. Al cambiar el sistema de ecuaciones lineales, tengo variables de holgura. Después van a aparecer otras variables. Pero por ahora estamos haciendo este sistema. Y al aparecer, entonces decimos, tengo n variables. N variables. De esas n variables, porque son x1, x2, h1 y h2. Aparece una holgura por cada restricción. Y tengo m ecuaciones. Y de ahí viene esta palabrita que son las que tienen que grabarse bien. Voy a tener dos variables básicas que son diferentes de 0 y n menos m variables no básicas que serán iguales a 0. Dentro de mis soluciones voy a tener que buscar cuál va a ser mi solución básica factible inicial y determinar si realmente puedo partir de ahí. Ojo, estamos en un caso muy particular donde partimos del vértice, pero podemos tener una región factible que parte de acá. No partimos del vértice. ¿De acuerdo? Estamos haciendo este casito, nada más para que sea lo más simple y quiero que sea didáctico. Ahora, al tener esto, recuerden, yo igualo a z y todo lo paso para que sea igual a 0 y pueda tener mi lado derecho. Donde tengo acá el vector b, ¿se acuerdan? ¿Ven? Del lado derecho. Y acá el lado derecho de mi z sea 0. Y tengo este primer tablerito. De ahí parto. Pero tengo que identificar quiénes son mis variables básicas y quiénes son mis variables no básicas. Y recuerden, ¿cómo lo saco? Por lo siguiente. Si mis variables no básicas son 0, ¿qué pasa si x1 y x2 es 0? h1, 54 y 9. ¿Sí? Entonces, eso significa que es este punto. Este punto. Y acá, entonces digo, mis variables no básicas son x1 y x2 y mis variables básicas son h1 y h2. ¿Y por qué en ese orden? Me pueden decir ustedes, ¿por qué en ese orden? ¿Por qué H1 estoy acá pues? 0, 0, H1 es igual a 54. 54, este es H1. Viene de acá. X1 y X2, 0. H2 es igual a 9. Entonces, este es de H2. ¿De acuerdo? De ahí viene el orden. ¿Por qué estoy poniendo las variables ahí? Porque las estoy deduciendo de aquí. Y estoy deduciendo que x1 y x2 son variables no básicas. Cuando ya definí eso, que es si no definen eso, están hechos. ¿Ah? Tienen que tener claro quiénes van a ser variables básicas y variables no básicas. Cuando identifican eso, significa entonces que tengo que mis variables básicas deben de tener coeficiente 0. Y mis variables no básicas, en ese caso, tienen que tener coeficientes negativos para el caso de maximización. Ese trabalenguas también está ahí. ¿Ya? Ahora, nuevamente. Hasta acá, con lo que les he explicado, se entiende por qué estas son H1, H2, variables no básicas, perdón, básicas, y X1, X2, variables no básicas, y cómo las he deducido, según esto. ¿Y según esto? ¿Se entendió ahí? Yes. Ok. Of course. Ahora te dice, ya entendimos que esto significa que hemos trasladado acá y tenemos este primer punto. X1 0, X2 0, H1 54, H2 9. Ya tengo mi solución. Esto se llama solución básica factible inicial. Solución básica factible inicial. Que va a ser mi primera iteración, mi primer tablero.
¿De acuerdo? Mi primer tablero. Listo. Ahora, y está acá, por eso le pongo aquí esto, mira. Acá, ya. Ahí está, por si acaso. ¿Qué es lo que te dice? En el caso de maximización, yo voy a tomar el coeficiente, quiero elegir ahora hacer el cambio, para ver qué variable básica, o mejor dicho, qué variable no básica, que sería x1 y x2, sería la que se convertiría en básica, y viceversa, qué variable básica va a dejar ser básica y se convierte en no básica. En ese caso, de los coeficientes de mis variables no básicas, tomo el más negativo. ¿Por qué el más negativo? Porque hacia el lado derecho es el que va a afectar más a mi solución. O sea, ¿por qué se va para acá y no se va para acá? ¿Por qué se va para acá y no se va para acá? Porque podría irse a B. Porque la variable de holgura es mayor y afectaría. Como estoy maximizando, es la que afectaría más. Por eso es la regla. Entonces, de entre mis variables no básicas, que podría ser x1 y x2, tomo el más negativo. Y digo, elijo que la variable básica, perdón, la variable no básica, x2, es la que va a entrar y se convertirá en básica. En caso de empates, tomo arbitrariamente cualquiera de ellas. ¿Ya? En caso de empate. Listo. Esto significa entonces que esta se vuelve mi variable no básica que va a entrar, candidata. Ahora digo, ¿cómo elijo la variable básica que va a salir? Tomo el lado derecho y lo divido entre el elemento que está en esta primera. ¿Sí? Ya elegí la columna, J. Entonces tomo 54 entre 10 y 9 entre 1. Comparo y tomo el menor. 54 entre 10 tomo el mínimo. Entonces elijo H1. Entonces acá variable de salida, variable de entrada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa es la elección. Es la forma como la elegí. ¿Sí? ¿Ya se me están perdiendo? No, sí, hasta ahí sí seguimos normal. Ya. Listo. Ahora me dice, pasamos al siguiente tablero. Y tomo todo este sistema de ecuaciones. Pero lo divido, todo el sistema de ecuaciones, para pasarlo acá, lo divido entre el pivote, quiere decir, entre la intersección de la variable de entrada, la columna de variable de entrada, con la fila de variable de salida, que sería el 10. Y a toda mi ecuación, o los coeficientes, los divido entre 10. Quiere decir, como es x2, h1 sale y x2 entra, por eso lo puse acá x2, divido, este es 4, entre 10, 2 quintos. 10 entre 10, 1, 1 entre 10, 0 entre 10, 54 entre 10. Y ya tengo esa columna, perdón, esa fila, de la variable que entra. Ahora, ¿qué tengo que lograr? En este caso, como es x2 la que está entrando, todos los otros coeficientes tienen que estar en 0. Y eso lo hago por eliminación gaussiana. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Digo, esta expresión, quiero que este quede en 0. Entonces, si en este momento este es 2 quintos y este debe quedar en 0, debo de multiplicarlo, perdón, disculpen, es 0. Y este es menos 12. A todo
toda la ecuación lo multiplico por 12. Hago esto. Multiplico por 12 y se lo sumo a este de acá y obtengo de retorno este de acá. Verifique. Verifique. Ah, no, el objetivo es que este coeficiente, debe quedar 0 sobre este valor. ¿Ya? El resto ya simplemente los cálculos que te van a quedar. Por menos 1, de tal manera que este quede 0. ¿Sí? Este debe quedar en 0. Este, sobre la misma columna. Debe quedar en 0. Acá tiene que quedar en 0. Entonces, ¿qué hago? Pero no multiplico. ¿A quién multiplico? A este. Entonces, a esto de acá lo tengo que multiplicar. Acá tiene 1, por lo tanto, esto lo multiplico por menos 1. Lo sumo a este y obtengo este. Verifiquen los cálculos. Sí, ¿qué quedó? Sí, quedó. Entonces, si ahora estas son mis variables básicas, ¿cuáles son mis variables no básicas? X1 X2 es variable no básica y H1 es variable no básica. ¿De acuerdo? Porque mis variables básicas están acá, X2 y H2. ¿Cuáles son los valores de las variables básicas que son diferentes a 0? ¿Cuáles son los valores de mis variables no básicas? 0. Con eso me voy acá, porque si yo tengo que X2 es 27 quintos, es 5.4. Sí, sí te da eso. Y X1 es 0. Entonces es este punto, ¿ves? Por lo tanto, H1, que es no básica, Va a ser 0. 0. H2, 18 quintos, que sería 5.4. estoy en este punto. Me vine para acá. ¿Estoy en el óptimo? No. ¿Por qué? Porque todavía tengo una variable no básica que tiene coeficiente negativo. ¿Ya? Y no es 0. Ahora tengo que volver a hacer la iteración, volver a elegir. En este caso, 0, 0, 0 es la única, ¿no? El mayor negativo. Entonces, esa es la variable candidata a entrar. ¿Quién sería la variable candidata a salir? H, el H. ¿Qué tengo que hacer? H1. Dividir. Entonces, dice, para poder encontrar la variable candidata de salida, ¿qué tengo que hacer? Dividir 27 quintos. Entonces, tengo que dividir. Y debo tomar el valor mínimo. Además, ¿qué pasa si estos son negativos? Te dice que ya no sería acotada. Divido 27 quintos sobre 2 quintos. Se va H2. 18 quintos Entre 3 quintos. entre 6. 3 quintos. Ah, Entonces, como está 6 el H2.
Acá se va, 13.4. es igual a 13.5. Y Y acá se va 6. Ujú. Este es 6. El menor, 6. ¿Quién entra? No, ¿quién sale? H2. H2. Y entra X. Y entra X1. Ok. Pivote. 3 3 puntos. Claro. Ahora en mi nuevo tablero, Ya lo armas. como está entrando X1, es lo primero que tengo que completar. ¿Qué hago? Multiplicando el. Divido todo esto Dividiendo el 3 quintos. entre 3 quintos, que es el pivote. Y me da este resultado. Verifiquen. ¿Sí? Se quedó mejor. Verifiquen que me dé esto. Esto sería 1. Entre 0. Cero. Por lo tanto, para pasar de acá a acá, lo que tengo que hacer es, mediante eliminación gaussiana, significa esta expresión, multiplicar por un factor de tal manera que al sumar el coeficiente, en este caso, por ejemplo acá, quede en 0. Por ejemplo, si yo tengo que es 1 y tengo toda esta expresión, multiplicaría, si quiero que eso quede 0, tengo, sí, pero tengo esto. Y allá arriba tengo menos 16 quinceavos. Entonces tengo que multiplicar por 16 quinceavos. 16 quintos. Por 16 quintos. Entonces tengo 16 quintos por 1, 16 quintos. Más 16 quintos, menos 16 quintos, 0. 0. Ya. Ahora, 16 quintos por 0, 0. Más 0. ¿Cuánto tengo ya? 0. 0. 16 quintos por menos un sexto. ¿Cuánto le tengo que sumar? Más 6 quintos. 2 tercios. Acá sería 30, 6. 2 tercios, sí. Ahí es lo que me queda 2 tercios. Ya. Ujú. ¿Sí? Sí, sí da. Ok. Ahora, 16 quintos, tengo 5 tercios por 16 quintos y le sumo 0. 0. 0. Sí. Ahora, 16 quintos por 6 Más 12 por 27. más 12 por 27 quintos. Ujú. Esto de acá, ¿cuánto te da? A ver, resultado final. Este. 6 por 16, ¿cuánto sale? 36, 6, ¿Ah? 7, 76. Uno solo. Nueve. ¿Qué? 96. Sí. Más 96 quintos más. 12 por 27. 324. ¿Cuánto sale esto? Suma. Suma. 420 entre 5. 84. Ah, su. Después se quejan cuando doy saltos. Un insulto. ¿Está claro? Ya está. Y para X2. Igualito. Por menos 2 quintos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar, claro. Ujú, Tengo claro, que volverle colocar cero. los puntos ahí. Volverle Por menos cero. 2 quintos. Claro, estamos buscando. Tienes que eliminar eso. Sí, tienes que volverlo cero con ese objetivo. Menos 2 quintos por 1, más 2 quintos, 0. Ujú. Menos 2 quintos por 0, más 1, 1. 1. Menos Menos 2 2 quintos quintos. por menos 1, ¿no? Más, Un en este caso, décimo. estoy dando de H1, 6 quintos. Perdón.
6 quintos. Ah, por un décimo. Con décimas. Está bien, un décimo. Ujú. ¿Listo? ¿Dónde te queda? Un sexto, ¿no? Menos 2 quintos por 5 tercios. Más H2, 0, ¿no? Va 0. Menos 2 quintos por 6. Más 27 quintos. Menos 12. Más 27, 15. 3. Ahora, una vez que tengo eso, ya tengo un tablero. Coeficiente, ¿quiénes son variables básicas? X1 y X2. ¿Quiénes son variables no básicas? H1, H2. H1 y H2, ¿cuántos serían? Cero. Iguales a 0. ¿Cuánto es X2? ¿Cuánto es X1? 6. ¿En qué punto me encuentro? 6,3. Coeficientes de mis variables no básicas. Positivas. Positivo. Coeficientes 2 tercios y 16 tercios. positivas. Llega al óptimo. ¿Cuánto es Z? 84. Ujú. Y ahí termina. ¿Ya? Vale, vale. Ya está. Llega al óptimo. ¿Sí?